Muy buenas noches a todo este país y a la República Dominicana y a todo el mundo en los 26 continentes. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Tú estás casi morido. Sí, así es. Y mira, Te tengo una nueva. ¿cuál? Bueno, en realidad son una y un comentario. No me salga con lo de Penco y eso. No. Nada, No. El fin de semana estuve en lo de Claro, ahí en Sanssouci. Ajá. Todos los avances. Con la penca Sofía. Sí, La pero penca antes. mujer robot. Sí, no, pero más que eso, había muchas cosas ahí. A ver. Los últimos televisores, Ajá. televisores más finos que el celular, Ajá. unas efectos de cocina impresionantes, una nevera que tú por fuera ves lo que tiene dentro, Sí. ¿Cómo es? Por fuera, la nevera. sí, y tú ves todo lo que tiene adentro. Pero qué bien eso. Todo lo que tiene, tú te acercas y lo ves. Pero me parece muy interesante. Y muchísimas cosas interesantes. Bueno, lo de Sofía fue un fracaso. Bueno, fui a la ¿Por qué conferencia. un fracaso? Un fracaso porque ella no interactuó con nadie. La gente se hizo muchas ¿Cómo va a fotos, ser? muchas cosas, y ella estaba ahí elegantemente vestida, y eso lo demandan todos los muchachos, el hijo mío, Juan Luis. Si no se foto. Te voy a adelantar mi columna de mañana. Y a ustedes, por Pero no, supuesto. pero déjame decirte lo otro. ¿Y entonces? La primicia que te tengo, que a lo mejor ya no es una primicia ¿Cuál para es? ti. Félix Bautista. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo así? Saltó, ¿Cómo que saltó? sí, ¿Para dónde? para el gobierno. No me diga, está apoyando al Penco. Que ya no está Ya no está con no Leonel. está con Leonel. Y Dionis Sánchez tampoco. Pero le hizo un gran favor a Leonel. ¿Tú crees? ¿No sería que Leonel lo mandó a quedarse con Danilo? No creo. Estoy ironizando. Es posible, pero no creo que... Pero le hace un gran favor. Quitándosele de al lado, literalmente de al lado a Leonel, le hace un favor. Pero ya hace un tiempo que él está... tú no lo ves en ningún sitio. No, lo han puesto, lo han marginado. Sí, lo han No marginado. es que él se ha marginado, lo han marginado. Sí, porque Por todo el rastro de la corrupción que arrastra, por supuesto. sí, su presencia no es bien vista, No. pero a él le debe mucho dinero. ¿Eh? El Estado le debe mucho dinero. Sí. Me dicen que el Estado le debe, no sé cómo que le debe, como 2.000 millones de pesos. Me parece muy chin, ¿Te parece poco? muy chin. Y entonces él no tiene dinero. Sí. ¿Que no qué? Que no tiene Mira, dinero. dame el favor. Juan. No, óyeme. No me relaje. ¿Cuántos hombre. años tiene él sin producir? Y necesita producir ya todo lo que tiene, ya lo produzco. ¿Y dónde está Carlos Osoria? ¿Eh? Carlos Osoria, ¿dónde está? Yo no sé. En Panamá, hace tiempo. Bueno. Porque esa gente se pusieron locos y compraron muchos tractores, muchas cosas que hoy tienen, pero líquido parece que está Ay, flojo de no, líquido. no creo eso. ¿No crees? No creo eso. Pero qué lástima que no pude acompañarte en la exhibición tecnológica patrocinada por el Popular. Ahí, Claro, ¿eh? claro. Claro, perdón, por claro. Claro. De todos modos, al ver la actuación de Sofía, ¿verdad? A la que vi fue a Paola Santana. ¿Quién es Paola? ¿Ese es otro robot? No, ¿Y quién es Paola No. Santana? tú tienes que ponerte al día con tus sobrinos, Ajá, aunque no lo conozcas. a ver. Paola fue una joven que trabajó en la NASA, Ajá. que inventó un software, que se dedicó a la tecnología. Ajá, Ella es abogado de profesión, ajá. pero es hija de tu hermano Roberto Santana. Paola Santana. Yo no la conozco, pero qué extraño. ¿Eh? Que yo no conozca a una hija de Roberto Santana. Bueno, está bien, no hay problema. Mira, déjame leerte lo que le escribí a Sofía. Falsa mujer, mujer falsa. Preguntas para Sofía, esa mujer tan admirada en el fin de semana, entre ellos tú. ¿Qué le gusta cocinar los sábados? ¿Cómo enfrenta sus días difíciles de cada mes? ¿Qué le parecen los piropos de los dominicanos? ¿Gozó mucho en Boca Chica? ¿Cómo se le llama a la casualidad y al peso en República Dominicana?
¿Ha bailado algún merengue de la vieja Fefa? ¿Con cuál partido o candidato simpatiza? ¿Cuál de sus tíos arregló los cómputos en las primarias? ¿Qué propone para acabar con la corrupción y la impunidad, Sofía? Si esa mujer robot que nos visita no responde estas preguntas, es un fraude. Pues mira que no, que ella puede responder muchas de esas preguntas. Pero no es un robot propiamente, es un humanoide. Ya, hombre, ya es un robot. Claro, un robot, es un aparato. Un aparato electrónico y ya. Pero decir que es un robot es algo vulgar. Ajá. Ella es un humanoide. Sí, porque ella es el resultado de la inteligencia artificial. Ah, bien, pero está bien. Déjalo ahí. Mira. Que por cierto, este fin de semana... Solo puede expresar todo lo que le meten en la memoria. Eso es todo. Es que no... Yo voy a tener que darte una conferencia a ti sobre inteligencia artificial. Arranca. Justamente este fin de semana compré yo un libro que se llama El futuro de la humanidad, Ajá. que tiene que ver con eso. Y ya antes he leído el libro del presidente del Foro Económico Mundial sobre el particular. Bueno. ¿Qué va a hacer el mundo con tanta gente cuando no se necesitan? Bueno, déjalo ahí. Mira. ¿Sabes cuántos millones de empleos se perdieron como resultado de la automatización? No tengo idea. 140 millones. ¿Sabes cuántas profesión ya en el 97 había advertido unos técnicos, unos científicos en Oxford? Más de 700 carreras. Muy bien. Mira, vamos a la política ya. Si sigo con eso, te voy a abrumar. Déjate de robótica. Hay una nota que resume la coyuntura electoral. Ya concluyó la etapa de definición de candidatos. Precisamente ayer domingo ya eso cerró. Creo que hace mucho tiempo no veíamos tantos candidatos en un proceso electoral. Son 7 candidatos presidenciales, Juan. A ver, ¿cuál? Luis Abinader, del PRM, Guillermo Moreno, El Penco, Gonzalo Castillo, Ismael Reyes del Partido Demócrata Institucional, Ramfis Domínguez Trujillo del Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana y Porfirio López Nieto. La Voluntad Ciudadana. Voluntad Ciudadana. No, Partido Nacional. PNVC, Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana, así se llama. Antes era de veteranos y civiles. La verdad que te cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. Y Porfirio López Nieto del Partido Socialista Verde. Esos son los candidatos presidenciales, 7. Hay candidatos y candidotes, por supuesto. Candidatos, hay 3 candidatos. Hay 3 ahí. Ahí está Luis Abinader, Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Lo demás es un chiste. Claro. Yo lamento decir eso porque ahí está mi amigo Guillermo Moreno, que es una gente que yo respeto. Claro. Pero nada, el resto... No hay nada que buscar ahí. Pero bueno, son 7 candidatos. Y además, por supuesto, a eso hay que sumarle una inmensa, incalculable cantidad de candidatos. ¿Qué hace Peña Nieto ahí? ¿Cómo que qué hace Peña Nieto? Sí. ¿A dónde? Como candidato presidencial. Peña Nieto. Sí. Porfirio López Nieto. Porfirio López Nieto. Del Partido Socialista Verde. Bueno, candidato de su partido. Ese partido no era de él. ¿Y de quién era? De otros. El PASOVE. De otros, era de otros. Incluso yo me lo encontré en un club y estaba en esos afanes de formar un partido. Yo le dije, pero ¿para qué vas a formar un partido? Compra uno. Bueno, ya lo compró, ahí está, te hizo caso. Compró ese, el PASOVE. Mira, César... Pero que no tiene ninguna militancia, que yo sepa ninguna... Por eso, mira, tener un partido político no deja de tener sus ventajas. Pero él tiene mucho dinero. Él tiene mucho dinero. Con más razón. Él es el que maneja la cosa esa Con más razón. Cuando tú vas con un préstamo, ¿a dónde te averiguan? Toda tu vida. ¿A dónde me averiguan? Sí, cuando tú vas a hacer un préstamo a un banco, una cosa. O en el ¿cómo se llama?
esto, donde está el registro de todas las deudas de todo Sí, el mundo. pues, eso es de él, mismo. eso es de él. Ah, bueno. Pues nada, Y eso tiene todo el dinero del mundo. mira, César Pina Toribio, mi hermano César Pina Toribio, renunció del PLD y de la embajada en Argentina, además, para que tú sepas. En 4 parrafitos enviados a la dirección, a la Secretaría General del PLD, dice que la finalidad de la misma es, presentar renuncia irrevocable. Bueno, entonces... Pero él dice, él no se va para ningún grupo. Él no se va con Leonel. No renunció para eso. Él dice que en el Partido de la Liberación Dominicana se perdió la esencia, Sí, por eso. que el debate de las ideas ya no se produce, Correcto. que ese partido perdió su Mira. naturaleza. Así es. Que contrario a los otros, que se han renunciado porque se van para un bando o para el otro. Claro. Mira, tú no fuiste al play ayer, ¿verdad? Es que yo no voy al play. Tú quedaste de conseguirme una boleta y no me la conseguiste, por lo tanto no Pero voy. es que ayer no jugó el escogido. ¿No jugó el escogido? No fue el Licey con las Águilas. No, el Bueno, Licey escogido del juego. Bueno, se enfrentaron más bien Radamés Camacho. Radamés Camacho y ¿cómo se llama? Un fanático. Espérate, no, un fanático no. Fanático, ningún fanático. Ah, no está el nombre aquí. Sí, pero un fanático. Mira, ese fanático que no es fanático de la pelota, fanático contra la corrupción. Ese ¿Y joven, qué hacía en el play si no es fanático de la pelota? acechando a Camacho. Imposible. ¡Ladronazo! Oye, y la policía, los policías que andaban con Camacho, lo atornillaron, muchachos, se lo llevaron preso. Lo soltaron esta mañana. El muchacho le dijo, mira, Radamés pidió un cuartillo de whisky, no sé, mira de eso, le voció 3 improperios, y le dijo, de eso, mándame que sea una cerveza. Sí, de eso que tú te has robado, mándame una cerveza. Mira, oye, Pero Camacho no debería esas cosas. no, pero Y en tu caso hizo un palco allá donde esté cerrado. Pero escúchame, es que no hay uno de esos personajes de la famosa corporación morada, OTAN, que pueda andar libremente por las calles, estar en los lugares porque públicos. él no es de la OTAN. Ajá, es miembro del comité político. Sí, pero no, es que la OTAN es un... Está bien, ok, pero él está en la... Como un petit... Él está en la corporación, Sí. en la corporación. Que no puede haber un miembro de la corporación, y especialmente de la OTAN, que pueda andar por las calles libremente y estar en los lugares públicos sin arriesgarse a ese tipo de episodios. Euclides, Ajá. Gutiérrez Félix, Sí. Francisco Javier. Javier, Sí. Monchi. Pechito. No, Pechito no de la OTAN, él va algunas veces. Ah, sí. Pero los jefes fundamentales de la OTAN Ajá. son hechos 2. Ajá. Francisco, Euclides Ajá. y Monchi. Y Esos Monchi. son como La claque. sí. La claque. Después hay otros que son El miembros. politburó. El El politburó. politburó, sí. Ajá. Ya. Ahora, no se definen como politburó. No se pueden definir como politburó. Es la esencia de la inteligencia Este es el Soviet de un Supremo. partido. ¿Eh? El Soviet Supremo. No, ningún soviet supremo. No, no. Es la Asociación de Empresarios PLDistas. Bueno, de la corporación. La Corporación Empresarial PLDista. Sí. Y ellos forman parte del comité ejecutivo de esa empresa. Ajá. ¿Cuántas cosas, De la señores? empresa, y esa empresa, bueno, nosotros somos socios minoritarios, pero siempre nos dicen que hay un déficit. Ajá. Nosotros los ciudadanos, no damos beneficios de empresa este año. Es Nosotros- como Magín. Ajá. Magín me dijo un día que un tipo viene y me dice que está quebrado. Su empresa está quebrada. Yo, oh, qué bien. Pero tú tenías 30 millones de pesos y ahora tienes 60. ¿Cómo es posible que tú seas más rico ahora y tu empresa esté quebrada? Ajá. Porque como ahora no hay secreto bancario, pues Magín lo agarra a través de las Claro. cuentas en los bancos. Pero mientras el país crece, según López Valdés, Albizu. Albizu, a un 5 o 6% anual,
la año, fortuna de esa gente crece. incluyendo la de él. Yo no sé si la de él. Sí, claro. Crece. Él gana 1.200.000, Bueno, 1,5 millones de Pues pesos más o menos. ya tú sabes. Mira, Y tiene como 30 años en el banco. ajá. Mira, nada. Es más, le van a cambiar el nombre del Banco Central. Le van a poner su nombre cuando muera. Y cuando renunció, se hablaba que ya se llevaba 50 millones de pesos. Bueno, mira, vámonos, que tenemos nuestro invitado, Yatzel Román, que es experto en geopolítica. Ya tú sabes. Yo lo conozco ese muchacho. ¿Ah, sí? Sí, bueno. no tiene 30 años. ¿Eh? No tiene 30 años. Está bien, muy Y es un bien. experto en política internacional. Me parece muy bien. Vamos Muy a bien, hablar. muy bien formado. Lo único malo que él tiene ¿Qué? es que proviene de las filas reformistas. ¿Y eso qué? Un muchacho así, En los partidos hay gente, brillante. en los partidos hay gente de todo tipo. pero Hay eso bueno también y es verdad. malo. Pero en el Partido Reformista hay más los malo partidos que- hay- Tú no sabes. Déjate de eso. Deja que venga. Vamos a entrevistar a ese hombre. Dentro pues, de un entonces. ratico. Volvemos ahora. Bueno, aquí estamos con Hatzel o Yatzel. Hatzel. Yo no corrijo, porque como no tiene acento, yo dejo que la Hatzel. gente me diga como quiere. Hatzel. Pero mi mamá me dice Yatzel, así que ese es el Yatzel correcto. Román. Yatzel Así es. Román. Sí. Bueno, Experto en geopolítica. Diablo. Y es verdad que sabe de eso. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a ver. bueno, proveniendo de una persona tan crítica como Juan TH, hay que tomarlo en serio. Déjalo. Porque hay unos cuantos que Bueno, aplauden, pero Juan TH no. Esto viene a cuento, por supuesto, de varios acontecimientos que en este momento, no sé si tú, extiendas tu visión hacia lo continental, me imagino que sí. Así es. En este momento tenemos varios acontecimientos importantes en el continente, ¿correcto? Así es. Más allá de las temáticas ordinarias, Cuba, Venezuela, Nicaragua. y la obsesión de Trump contra estos gobiernos, tenemos el caso Chile con Piñera, Claro. con más de 1 millón de chilenos movilizándose por las calles, ¿verdad? Más de 20 muertos, demandando democratización de la sociedad y justicia. Y tenemos el hecho de que vuelve al poder el peronismo, el partido de la Kirchner, ¿verdad? Sí, no tanto el partido, sino una coalición, Una coalición, de diversos correcto. sectores peronistas. Correcto. Y tenemos que en Bolivia se religió Evo Morales. Hasta ahora. Ok. Porque hay que ver qué sucede. Y tenemos que Jair Bolsonaro, me parece un personaje verdaderamente, no sé, Medieval. no, medieval es poco, está un poco más atrás. Jair Bolsonaro ha dicho que en Sudamérica, no, que la Amazonia, que patrimonio de la humanidad. No, esto es de Brasil, esto no es de la humanidad, esto es de nosotros aquí. Y además los responsables de los incendios en la Amazonia son los indígenas, hay que sacar a todos esos indígenas de ahí. Oye, ¿hasta dónde llegó? Aunque sí recordando que los incendios han sido en varios países. El tema correcto, es que le han correcto. puesto más atención a Brasil. Bueno, el hecho es que nosotros estamos frente a una América Latina cargada de episodios críticos en este momento. A mí me gustaría saber cuál es la perspectiva que tú apuntas de esa realidad general que estamos viviendo. Sí, estamos viviendo un momento bastante convulso en América A ver, Latina, sí, claro. luego de varios años en los que se veía por lo menos una débil pero existente estabilidad, y entonces eso ha ido cambiando, porque vuelvo y resalto, ya no es solamente el caso de Venezuela, que es el colapso total, pero también entonces estamos viendo lo que sucede en Perú, que si bien no ha tenido la violencia que se ve en otras partes, pero se ha convertido en ingobernable. Perú ya ahí el legislativo le había declarado la guerra al ejecutivo, y la única solución fue la convocatoria de elecciones anticipadas en ese país. Ahora dime, ¿hay alguna, digamos, cómo decirte, alguna línea general que esté afectando todo el sistema político latinoamericano? ¿Cuáles son los elementos que están, digamos, alterando la vida en todos estos países? Hay que verlo país por país e incluso subregión por subregión, Ajá. porque lo que sucede en el Triángulo Norte Centroamericano no es necesariamente lo mismo que sucede en la región andina. Ajá. El Triángulo Norte, compuesto por El Salvador, Honduras y Guatemala, Correcto. es la subregión más violenta del mundo.
tomen en consideración que El Salvador en diversos momentos ha tenido una tasa de muertes violentas de más de 100 personas por cada 100.000. Se considera que hay un problema cuando supera las 10. Entonces imagínense, en el caso de Honduras hubo un golpe de Estado en el año 2009 del cual todavía no se han recuperado y que si bien no se declaró abiertamente la guerra civil, sigue viviendo una situación de prácticamente guerra y con todas las acusaciones que se han vertido contra el presidente Juan Orlando Hernández, entonces hay una situación muy difícil de sortear. Claro. Y vuelvo y resalto el caso de Perú, donde es sencillamente que los sectores que anteriormente combatían en las urnas y en los parlamentos ahora no tienen ningún tipo de mecanismo de diálogo. En el caso de Chile es también llamativo la consideración de que es un país que ha avanzado económicamente. Eso no es algo que está en punto de cuestión. Chile tenía alrededor de 45% de pobreza hace 30 años, ahora tiene 10%. Pero a veces cometemos el error cuando analizamos este tipo de situaciones de pensar que son como los cuentos de hadas y que hay un final feliz, que todos disfrutaron. Ajá. Lo cierto es que conforme uno va avanzando también tiene otro tipo de demandas. Si antes no tenías electricidad y ahora la tienes, pero tienes que pagarla. Anteriormente no tenías telecomunicaciones, ahora la tienes, pero tienes que pagarla. Anteriormente no tenías vehículo, pero ahora lo tienes y tienes que pagarlo. Anteriormente no tenías acceso a la universidad, ahora tienes, pero tienes que pagarlo. Entonces, cuando vemos que hay una clase media vulnerable, que se ha endeudado mucho más, que ve que la vieja promesa de que si trabajas duro puedes avanzar no es necesariamente tan real como se veía, entonces hay descontento. Que fue lo que, por ejemplo, también vimos en el propio Brasil, previo a Jair Bolsonaro, y era que efectivamente salieron millones de personas de la pobreza, pero millones de personas que ahora esperaban más y que no lo recibieron. Y cuando entra Brasil en recesión, veamos también millones de personas en la calle gritando fuera Dilma. O sea hay un fenómeno de crisis continental, se puede decir. Estamos continentalmente en crisis. Sí, a pesar de que hay países que todavía no han entrado en ese tipo de... ¿Qué incidencia tiene sobre esa crisis las políticas de este señor llamado Donald Trump? No necesariamente mucho, tomando en cuenta que Donald Trump, a pesar de que de vez en cuando asume un discurso duro de halcón, lo cierto es que a él no le interesan este tipo de cosas. Electoralmente sí lo mueve, tomando en cuenta que hay un estado como lo es el de la Florida, donde el voto conservador latino puede significar la victoria o no. Y para el mapa electoral que beneficie al presidente de los Estados Unidos en un intento de reelección es indispensable el tener una mayoría ahí, pero no es algo que le interese mucho. Miren, durante tanto tiempo, por ejemplo, no presentaba nominación de un embajador ante la OEA, durante mucho tiempo no presentaba nominaciones de candidatos a embajadores en buena parte de América Latina, y no es algo que a él le interese mucho. Incluso el choque que tuvo con John Bolton, su anteriormente consejero de Seguridad Nacional, fue porque Bolton tenía una línea mucho más dura que Trump y a él no le llama a eso. Porque incluso durante su campaña... Para ser más duro que Trump, hay que ser muy Bolton. Sí, pero por lo menos por lo menos en ese tipo de casos. Porque recordaremos que durante lo que fue la campaña del 16, Trump en todo momento lo que hablaba era de combatir el guerrerismo americano. Llegó a decir en un debate que por esas guerras que asumía el presidente Bush, estoy citando a Trump, si él se presentaba como candidato en el 2008, aunque fuese Abraham Lincoln, perdían por paliza. Ahora hay que preguntarte, tú has sido observador de muchas elecciones. 29 elecciones hasta ahora. 29 elecciones. 29, en 21 países. En 21 países. Lo que ha ocurrido en nuestro país, lo que ha ocurrido en Argentina, en el propio Brasil, en Bolivia ahora, etcétera. Esas elecciones de Bolivia que han sido tan cuestionadas, sí. Las propias elecciones de Argentina, ¿cómo tú, en términos de electorales propiamente, ya no vamos a la otra parte, sí, claro, sino lo que ha pasado con los procesos electorales en América Latina? Sí. ¿Hemos avanzado o por el contrario hemos estado retrocediendo en materia de elecciones democráticas transparentes? En algunos países ha habido un avance innegable, pero en otros países un retroceso. En el caso específico de Bolivia, vimos que cuando ya llevaban el 84% de los votos escrutados, de repente paralizan el conteo y durante 23 horas no dan ninguna información, no dan ninguna justificación, no dan ninguna explicación, y de repente varía en un 2% lo que era la votación de Evo Morales, permitiéndole ganar en primera vuelta hasta ahora. Eso me huele aquí. Bueno, me huele a la primaria. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y Bolivia? Que Bolivia sí tenía, al ser elecciones generales, presencia de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos y demás, y la OEA y la Unión Europea realizan algo que se llama el conteo rápido.
¿Cuál es la diferencia entre el conteo rápido y la boca de urna? En la boca de urna yo le pregunto al señor Colombo por quién usted votó, pero el señor Colombo no me conoce, no sabe por qué yo estoy preguntando, a quién yo le paso esa información, y me dice, no, yo voto por el gobierno. Pero en el conteo rápido se envían observadores a las principales mesas más representativas y de ahí se hace una fórmula matemática para ver lo que sería una tendencia. Y eso es muy difícil que varíe de más de un 0,2, 0,5% y varió. Es que es más confiable el sistema de voto rápido que el boca de urna. Que el boca de urna. Como le decía aquí a un diputado. Porque el boca de urna es una encuesta y las encuestas sabemos que pueden variar fuertemente. Incluso en el caso ayer de Argentina vimos que las bocas de urna durante todo el día daban una diferencia de como 20 puntos entre el peronismo. ¿Y el conteo rápido cómo se capta? El conteo rápido, vuelvo y digo, se van a las principales mesas más representativas. ¿Y qué se hace allí? Con la acta. Entonces, en base a esa acta, se calcula lo que es la representatividad y de ahí vemos un margen de error mucho menor. Aleatoriamente, buscan las actas de algunas mesas y ganó Colombo. Y la otra ganó Colombo. Ya entiendo, ya, son más. Sí, en la boca de urna sencillamente una encuesta. Ok, está bien. Y por eso vemos que en algunos lugares quien ha ganado boca de urna pierde la elección. Pero en el caso de Bolivia resulta que tiene un sistema de doble vuelta distinto al de República Dominicana. Aquí recordaremos que aunque la lucha fue en 1994 por un sistema de 45%, al final el PLD, en unión con el Partido Reformista y la ausencia del PRD, terminaron entonces aprobando el 50+1. Entonces en Bolivia es 40% y margen de 10% por encima del segundo lugar. Y por eso vemos que Evo Morales con este mecanismo pudiera haberse mantenido en la presidencia con un 46%. Ahora, ¿por qué digo pudiera haberse? ¿Por qué digo hasta ahora? ¿Por qué digo veremos lo que sucede? Y es que con este tipo de cuestionamientos a la elección, con este tipo de llamamientos de la Unión Europea, de Canadá y de varios otros sectores, por no mencionar Estados Unidos, se torna entonces ingobernable Bolivia, que depende tanto de la ayuda internacional y aparte, no solamente desde fuera, sino veamos lo que están haciendo los bolivianos en el propio país, manifestándose en multitudes sorprendentes, incluso también en varios casos llevando a episodios casi que de violencia. No está recomendando anular, lo que está recomendando ir a una segunda vuelta. Ir a una segunda vuelta. A una segunda vuelta. Que por ejemplo, no es el mejor caso, pero recordaremos que en el año 2010, cuando se realizaron elecciones en Haití, recordemos que Martelly había quedado tercer lugar y luego de acusar de fraude y todo lo demás, entonces Mirland Manegat se retira y entonces se presenta Martelly en la segunda vuelta. Pero es curioso que todo el cono sur, todo Sudamérica, salvo Paraguay, ¿verdad? Que tiene otro tipo de problemas. Un país silencioso. El presidente estuvo a punto de caer hace unos cuantos meses y se logró salvar porque llegó a un acuerdo con la oposición. Y Uruguay, que por cierto vi que fue a elecciones ayer y va a segunda vuelta. Elecciones ayer y el partido de Pepe Mujica ganó. Alianza. No ganó. Va a segunda vuelta. Va a segunda vuelta. Incluso disminuyó su proporción porque el Frente Amplio generalmente sacaba entre 48. Pero el hecho es que todo Sudamérica está metido en una crisis general, todos esos países prácticamente. Sí, en varias crisis, entonces eso es lo que nos hace Qué curioso. Preocuparnos. ¿Pero qué puede pasar en Uruguay? Uruguay ahora mismo no hay. Incluso Pepe, que estaba medio aislado. Que había renunciado al Senado. Sí, todo eso. Vuelve al Senado. De repente se dio cuenta que era oportuno que él saliera. Era oportuno presentarse porque también ayudaba a que su movimiento político sacara más bancas. Claro. Incluso hay algo que se llaman candidaturas testimoniales, algo que se veía en el propio Uruguay en su momento con Pacheco Areco, que recordaremos que había sido el presidente autoritario de Uruguay. Él se presentó durante 3 elecciones consecutivas, no esperando la presidencia, pero sí arrastrando varios diputados y senadores. Bueno. Pero entonces Uruguay va a segunda vuelta en la que se enfrentarán Luis Lacalle Pou, hijo del expresidente Luis Lacalle Herrera, y recibiendo el apoyo de los otros 2 partidos opositores, que son el Colorado y el partido del ex general Manini. Algo llamativo porque el Colorado había sido durante el siglo XX el partido que monopolizó el poder en Uruguay. El Partido Blanco, que representa a Lacalle, había sido el partido hegemónico de la oposición. En 100 años solamente ganaron 3 elecciones, pero ahora pareciera que en segunda vuelta Lacalle Pou, en representación de la coalición, pudiera asumir la presidencia. Luego de 15 años del Frente Amplio, con 2 periodos de Tabaré Vázquez y un periodo de Pepe Mujica. Si venimos para el Caribe, nuestro Caribe, aquí vemos el caso Puerto Rico, donde centenares de miles de puertorriqueños
se movilizaron hace varias semanas, ¿verdad?, de una manera extraordinaria. Aquel desbordamiento de masas en Puerto Rico, nada claro. menos. Haití ni se diga. Claro. Haití está patas para arriba, todo ahí. Y en República Dominicana vivimos un proceso electoral sumamente cargado de incidentes que no advierten, no sé, muchas esperanzas de consolidación de la democracia, Sí. sino todo lo contrario, de debilitamiento de la democracia, con liderazgos vacíos, la mayor parte. Sí, se está sin transformando discurso. completamente. Entonces, dime, el Caribe en sentido general, vamos a ver. Sí, bueno, en el caso específico de Puerto Rico, muchas personas hablaban de que cómo era posible que se manifestaran de esa manera por unos chats de lenguaje subido de tono, pero lo cierto es que eso era solamente un ingrediente. Claro. Puerto Rico tiene desde el año 2005 que no crece económicamente. Puerto Rico tiene cerca del 100% de su economía endeudada, por el hecho de que recordaremos que la economía de esa isla vecina dependía de lo que se llamaban las exenciones 939 de Estados Unidos, que incluso nos benefició indirectamente a República Dominicana. La audiencia a lo mejor recordará lo que eran las plantas gemelas entre ambas islas, pero cuando eso se elimina, cuando ya la ventaja comparativa de Puerto Rico no era tal, porque ahora buena parte de nosotros también tenemos acceso al mercado americano, entonces ellos emprendieron el camino de la deuda y eso siempre lleva a un final desagradable, porque eso te puede paliar en un momento específico el dolor, pero no te cura. Pero eso está conduciendo al renacimiento de los impulsos independentistas en Puerto Rico en este momento. Levemente, porque por ejemplo el independentismo, ya más que una corriente específica, lo que ha logrado es liderar parte de lo que es el Estado librismo, con un discurso que se llama autonomista, le dicen en Puerto Rico, porque ya de ahí a proponer el rompimiento total con Estados Unidos, no hay sectores mayoritarios que lo propongan, pero sí por lo menos... Lo sabemos. Pero el Partido Popular Democrático de Puerto Rico, que era el tradicional de Muñoz Marín, Sí, todo. de buena parte de estos, ha asumido un discurso ya por lo menos no tan complaciente Claro con que Estados sí. Unidos. Ahora, en República Dominicana se preguntará a la audiencia, ¿por qué no pasan este tipo de cosas? ¿Por qué no vemos este tipo de demandas ciudadanas? Y lo cierto es que durante muchísimo tiempo, también aquí, el gobierno lo que ha hecho es aumentar el gasto mediante deuda y eso efectivamente sirve como una contención, pero es insostenible. Y después cuando estalla, Totalmente. estalla fuerte. Totalmente. Como dato, 1996 la deuda aquí era 16% del PIB, ahora es 53%. Ya, increíble. Sí. Increíble. Pero llega un momento en que ya no se puede pagar No, y creciendo. la y deuda. creciendo. Volvemos ahora. Bien, seguimos conversando con Yetzel Román, geopolítico, experto en geopolítica. Explícale a la gente, mucha gente no sabe qué es la geopolítica. Bueno, es la política solamente que mirando más allá de nuestras costas, para ponerlo de manera resumida, La mirando el mundo. contextualización, digamos, global o regional de los fenómenos políticos. Claro, y que a lo mejor también se preguntarán, pero ven acá, ¿esto de qué sirve para República Dominicana? ¿Cómo impacta a República Dominicana? Pero lo cierto es que buena parte de lo que sucede fuera de nuestro territorio termina influyendo. Por ejemplo, como dato, algo que recordará parte de la audiencia, 1982, cuando asume el gobierno de ese año, sucede que en México el gobierno del PRI había declarado la moratoria del pago de la deuda. Y cuando entonces México declara que no iba a pagar más su deuda, Argentina también declara que no va a pagar su deuda, Brasil también declara que no va a pagar su deuda, y ¿qué hace el Fondo Monetario Internacional? Comienza a presionar a países que no podían darse ese lujo, como lo eran República Dominicana y Perú. Y sabemos lo que terminó pasando en ese cuatrenio del 82 al 86. Sí. Pero también, por ejemplo, otro caso, por ejemplo, la economía en República Dominicana, si bien no tuvo crecimiento negativo, se desaceleró fuertemente entre 2009 y 2011. ¿Por qué?
porque en Estados Unidos se llegó a un 10% de desempleo y nosotros dependemos en un 8% de nuestro PIB de remesas. Entonces eso significó lo que vimos en ese momento, que fue, por ejemplo, un aumento de la violencia. El año más violento que hemos tenido en esta década fue el año 2011, y entonces también vimos que en ese momento el propio PLD vio la mayor impopularidad que ha tenido hasta ahora, cayendo a 20%. Entonces buena parte de lo que sucede fuera de nuestro territorio también impacta. Yacel, ¿qué estaba pasando en España? Que va a elecciones ahora. Años, sí, vale, por eso te pregunto. Y que nota algunos niveles de inestabilidad y de gobernabilidad, y estos movimientos también independentistas por un lado y por el otro de unidad nacional, etcétera. ¿Qué visión tienes tú sobre ese caso, bueno, sobre este país? Algo a tomar en cuenta en España es que no se han acostumbrado a que ya no existe el bipartidismo grande de una organización que podía gobernar por sí sola. Entonces, esto obliga a formar coaliciones de gobierno, porque para comparar, República Dominicana y buena parte de América Latina tienen el presidencialismo, donde generalmente tú ganas una elección y eso puede ser con un 50% más uno, un sistema de mayoría simple, pero se gana la presidencia. En los sistemas parlamentarios, como lo tiene España, tú tienes que lograr una mayoría en el Congreso. Y entonces, si no la tienes, formas una coalición. Anteriormente, veíamos al PSOE, veíamos al PP que gobernaban solos. Eso ya es hoy imposible. Imposible. Y entonces, eso obliga a hacer acuerdos que anteriormente eran inimaginables, pero todavía en la mente de muchos líderes siguen siéndolo. Y por eso vemos que, por un lado, el PSOE y Podemos no se ponen de acuerdo, pero por otro lado, tampoco Vox y el Partido Popular se ponen de acuerdo para ir en coaliciones. Y eso ha causado lo que estamos viendo. Cuando se habla de geopolítica en nuestro país, automáticamente uno piensa en una gran geopolítica que es la de los Estados Unidos, Sí. de la que nosotros formamos parte. Innegablemente, nuestro principal socio comercial. Y siempre hemos visto que, qué sé yo, la injerencia norteamericana en nuestros procesos ha sido en ocasiones determinante en esos procesos, en algunos procesos que hemos vivido. Actualmente estamos Algunos en incluso un nuevo recientes. proceso Sí. y todavía no vemos claro cuáles son, digamos, cómo se expresan los intereses en el marco de su geopolítica, cómo se expresan los intereses norteamericanos en este proceso. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, lo cierto es que más allá de aliados eternos o enemigos perpetuos, Estados Unidos aplica esa máxima de que lo que tienen son intereses eternos Claro, y perpetuos. intereses, claro. Entonces, más allá de esperar que Estados Unidos diga, bueno, mi candidato es este, o que indique que su candidato es este, lo que va a tener son intereses, Ahora como puede tener cualquier Ahora, aliado. tú conoces los intereses geopolíticos Claro. norteamericanos Sí. en el área del Caribe y tal vez aquí. Sí, de hecho, ¿Con quién podrían irse los Estados Unidos en este proceso? Bueno, ¿A quién podrían apoyar? Bueno, decía como introducción aquello, tomando en cuenta que ahora tenemos una situación en República Dominicana, y era que antes de mayo del año pasado teníamos alianza diplomática con la República de China, Taiwán. Ahora tenemos alianza diplomática con la República Popular China, Ok. dígase Beijing. ¿Qué sucede con eso? Que Estados Unidos se encuentra no solamente en la guerra comercial, sino en una guerra política con China. Por más que veamos de vez en cuando a Donald Ok. Trump haciéndole guiños a Xi Jinping, pero hay una lucha política porque la ausencia de Estados Unidos en América Latina durante los últimos años permitió que China entrara de lleno. Implícitamente, ¿tú consideras que Estados Unidos rechazaría el candidato del PLD? Eso pudiera ser, tomando en cuenta que hemos visto... En consecuencia, apoyaría al PRM. No al necesariamente, candidato del no PRM. necesariamente, pero lo cierto es que durante bastante tiempo Estados Unidos no ha estado de cerca con este gobierno. Miren algo, por ejemplo. Van 7 años de gobierno y el presidente de los dominicanos no ha hecho una visita a Washington. Su única reunión con el presidente de los Estados Unidos fue en el resort que él tiene en la Florida, junto a los gobernantes de las islas del Caribe, que efectivamente tenemos relaciones con ellos, pero llama mucho la atención que durante 7 años no había un intercambio y que el que se termina haciendo fue en el resort de Donald Trump. Entonces, no solamente eso, sino que aquella llamada de Pompeo, Claro. a propósito de la reelección, los comunicados de la embajada, también oponiéndose a la reelección del presidente Medina, son bastante elocuentes. Claro, sí. claro. Ahora bien, eso quiere decir que Estados Unidos tendría un candidato específico en la República Dominicana, no necesariamente. No necesariamente. Pero No, espérate. No, ellos nunca dejan de tener su candidato. Claro, ahora lo tienen el día de hoy, eso no necesariamente es así, pero lo cierto es que este es un país muy proamericano.
a diferencia de muchos otros. Incluso esto ha sido resaltado. No le diga eso, Juan. Bueno, pero es la realidad. Ten cuidado. Pero es la realidad. Aquí difícilmente sería tomado en serio un candidato mayoritario que asuma un discurso antagonista con Estados Unidos, a diferencia de otros lugares. Que, por ejemplo, volviendo brevemente a Bolivia, recordaremos que lo que catapultó a Evo Morales a ser actor mayoritario fue que en un momento el embajador americano dijo que no votaran por él. Mientras que aquí, por ejemplo, si Estados Unidos anunciara que no apoyan a un candidato, muy probablemente pierde buena parte de quienes tienen al lado. Pero lo cierto es que sigue siendo nuestra relación más importante a nivel internacional. 2 millones de dominicanos de primera y segunda generación residiendo en Estados Unidos, y como tú decías, mandando el 8% del PIB, Claro, 100.000 millones de dólares todos los años. Y aunque ha caído el turismo, sigue siendo nuestro principal emisor de turistas por sí solo. O sea, Europa emite muchísimos, pero Estados Unidos son cerca de 2 millones. Bueno. Entonces, asumir antagonismo con Estados Unidos es difícil. Bien. Es mal negocio. Este domingo se definieron las candidaturas presidenciales, hablamos de eso hace un rato. Son 7 candidatos. Inicia la campaña electoral. En ese proceso hacia mayo del 2020 tendrán que definirse los grandes votantes. Claro. Entre ellos el gran votante norteamericano. ¿Hay algún que tú conozcas, por así decirlo, digamos, alguna metodología, algún esquema que rija la política de los Estados Unidos en lo que tiene que ver con estos procesos? Bueno, generalmente buscan precisamente quién está más cercano a sus intereses. A sus intereses. En ese momento, incluso como dato, recordaremos que en el 94 específicamente no disimularon mucho su preferencia por el candidato del Acuerdo de Santo Domingo, tomando en cuenta que el gobierno dominicano de entonces no estaba cooperando con lo que era el embargo hacia Haití, que era algo de mucha importancia para el presidente Clinton, y no solamente importancia geopolítica, sino importancia personal. Todos sabemos la relación que él tiene con lo que era Haití, y entonces en ese momento específicamente incluso hay una rueda de prensa de la representante ante los medios de Bill Clinton que dice: esperemos que esto cambie en las elecciones. Entonces eso fue algo ahí notable. Pero por ejemplo en Israel, para poner un caso, en las pasadas elecciones, no las recientes de este año, las 2 recientes de este año de Israel, pero en las últimas de Benjamin Netanyahu, habíamos visto que Obama tampoco disimuló mucho su preferencia por la oposición a Netanyahu, tomando en cuenta que no tenían una química personal que permitiera trabajar de manera conjunta. Entonces podríamos ver cuáles son los principales temas que le importan a Estados Unidos ahora mismo. El tema China les llama mucho la atención, pero también el tema Venezuela, Nicaragua, Cuba en cierta medida también les llama la atención. Todo lo que es el tema de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, todo lo que es cooperación en la lucha contra el tráfico de armas, entre otras cosas. Pero lo cierto es que a nivel geopolítico, precisamente ellos buscan cierto, por lo menos, nivel de cooperación en esos temas. Yacer, el tema de los Estados Unidos, el tema interno de la política, el intento por hacer un juicio político, la campaña electoral, ya estamos en la puerta, estamos en eso. Sí, ya vienen primarias a partir de enero. Claro. ¿Qué visión tienes tú de estos 2 procesos? Bueno, los 2 procesos están vinculados unos a otros, porque el juicio político que se le pretende hacer a Trump tampoco es una casualidad, es un invento. Claro, solo que los números no dan, porque recordaremos que si bien la Cámara de Representantes tiene que aprobar el juicio político, se presenta la acusación ante el Senado. Entonces en el Senado, si bien no todos los republicanos son parciales a Trump, no querrían verlo destituido porque los pudiera afectar en su propia campaña a nivel senatorial. Y entonces esto nos lleva a lo que estamos viendo, que es que aunque la Cámara de Representantes apoyara la destitución de Donald Trump, muy difícil que prospere en el Senado. La última vez que la Cámara de Representantes aprobó un juicio político fue contra Bill Clinton en 1998 y 99, pero recordaremos que en el Senado varios republicanos decidieron votar por mantener a Bill Clinton. Hasta ahora no hay precedente de destitución de un presidente. Además, la razón por la que querían destituir a Bill Clinton. No era tanto como se cree, porque el tema no fue aquel trabajito que le hicieron, sino el hecho de que había mentido bajo juramento en un juicio sobre violación de otra persona. Bueno, China. ¿Y quién será, perdóname, quién enfrentará? Entonces, Donald Trump será el candidato a la reelección. Sí.
Y por el partido Demócrata, hay varias candidaturas sólidas, pero a mí me sorprendería mucho que no gane el candidato Joe Biden como representante. Biden, sí, a pesar de que él no está mostrando la fortaleza que en otras ocasiones mostraba en los debates, vemos que tartamudea muchísimo, ya no muestra ese carisma, y ha habido candidaturas como las de Elizabeth Warren, que ha ido creciendo constantemente, la de Bernie Sanders ya no tanto por distintas razones, pero lo cierto es que va a ser competitiva la nominación demócrata. China. Escúchame, China. En lo que China no es superpotencia es en lo espacial. Sí. Es superpotencia en todo. Y de pronto China, óyeme, tiene una influencia extraordinaria a nivel mundial. Sí. Solamente pensar en ese tren rápido de Shanghái a Madrid, Sí. con todo lo que eso implica en términos de comercio, de intercambio, de influencia transcontinental, es algo impresionante. Y ni hablar de su enorme influencia en todo el Pacífico, Claro. por supuesto. ¿Tú me das un dato? Entonces, óyeme, ¿hacia dónde va el mundo con China? Con uno que otro rival en el Pacífico. Déjame agregarle un elemento a lo que dice Colombo. Ellos acaban de oficializar la creación del Banco de Inversiones Asiático, donde hay 57 países, ya incluyendo Inglaterra, Sí. y otros países poderosos europeos, para competir con el Banco Mundial. Y eso te dice a ti también, entonces, Claro. de la importancia, El poder que tiene China. Claro, A ver, que ellos resaltan muy frecuentemente. ¿Qué podemos prefigurar hacia el futuro de todo esto? Sí, por eso precisamente es que tenemos este gran debate en República Dominicana específicamente. Es que el presente es Estados Unidos, pero uno se pregunta, bueno, ¿y si el futuro es China? Entonces no es una situación cómoda para muchos, pero lo cierto es que China ha crecido en influencia en buena parte Que estamos, del mundo. estamos hablando de que se plantea para la República Dominicana un objetivo. China se plantea un objetivo. Y es que la República Dominicana eventualmente sea, digamos, su plataforma industrial para el continente y para Europa, Pudiera ser. con una inversión de más de 6.500 millones de dólares aquí, en un plazo relativamente corto, vamos. Ahora bien, la inversión china ha sido un poco engañosa dependiendo de los países. A ver. Los que han salido más beneficiados son los que producen en suficiente cantidad lo que necesita China, porque por ejemplo China necesita energía y alimentos. Y sucede que Sudamérica produce energía y alimentos. Buena parte de lo que fue la bonanza sudamericana de la década pasada, que todavía tiene bastante peso, fue porque, por ejemplo, Argentina produce soja. Entonces, ¿cuál es el principal consumidor de soja en el mundo? La soya, China. Y por ejemplo, Brasil, Paraguay, Uruguay producen entonces carnes. China también consume bastante carne. Y por ejemplo, Chile produce cobre. China también consume bastante cobre. Eso sí. En Venezuela con el petróleo. Sí, sí. Entonces, a todos estos países le ha ido excelente con China, al punto de que, por ejemplo, la reciente encuesta CADEM que realizó Chile mostraba que levemente había una preferencia de China por encima de Estados Unidos. Entonces, pero República Dominicana no produce buena parte de eso. Pero la correlación de fuerza entonces entre Estados Unidos y China ya es ventajosa para China, bastante ventajosa, por lo que tú señalas, ¿verdad? Sí, en muchos lugares, o sea, vuelvo y resalto, durante mucho tiempo Estados Unidos estuvo casi que ausente en América Latina. Uno podrá decir muchísimas cosas del anterior presidente Barack Obama, reconocerle otras cosas, pero en política exterior él no era el más ducho y no le interesaba mucho a América Latina, a diferencia de otros presidentes como lo fue George W. Bush, George H.W. Bush, Ronald Reagan, en su momento Bill Clinton cuando estuvo, pero ni a Donald Trump le ha interesado mucho a América Latina, más allá de lo electoral, pero tampoco le interesaba a Barack Obama, y China entró en ese momento y han hecho políticas... ¿De qué manera? Sí, han hecho políticas bastante inteligentes a la hora de acercar Pero- a hacedores de pero opinión, por- a hacedores de Por lo políticas. menos no se percibe claramente, en algunos países, por lo menos en el nuestro, por lo menos, que China como que incida en el proceso político. Bueno, China es muy pragmático. Hablábamos anteriormente Claro, que Estados Unidos tiene intereses perpetuos y eternos, pero lo cierto es que tiene claramente quiénes son sus preferidos, que quizá todavía no los hemos identificado, pero siempre los tiene. China, al contrario, vimos por ejemplo que Jair Bolsonaro, que lo mencionábamos anteriormente, durante la campaña asumió un discurso duro contra China. Incluso llegó a insinuar que rompería con China y que establecería relaciones con Taiwán. ¿Qué hicieron los chinos? Una vez gana Jair Bolsonaro, comienzan a buscarle el lado, comienzan a mandarle emisarios y a emitir declaraciones de que quieren una relación buena con él. ¿Por qué? Porque Brasil es un gran mercado, claro, y les interesa. Entonces,
Tengo un muy buen amigo maoísta que hablaba de que si los PLDistas esperan que China es que va a significar una victoria de ellos, él tiene 40 años de historia política que dicen lo contrario. Y efectivamente China suele llevarse bien con los partidos de gobierno. Claro, son pragmáticos. Dependiendo de cómo se llame. Entonces yo no creo que China vaya a incidir de manera muy activa en el proceso político. Mira, lo vemos en El Salvador, oye, ahora reciente. Tenemos que invitarlo de nuevo. Claro. No, para mí es un honor. Mira, sabe demasiado. Sabe demasiado. Gracias, gracias. Ya se acabó la entrevista, lamentablemente. Bueno, pero para mí es un honor. Ojalá nos comprometamos con la audiencia a seguir esta conversación. Yatzel, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bye bye. Volvemos ahora. Yatzel Román sabe, Juan. Sí, sabe su asunto. Está preparado, muy preparado. Sí. 29 años. Sí, joven. Apenas. Se ha dedicado a eso y muy bien. Señor. Dedicado a estudiar todos los fenómenos geopolíticos. Muy bien. Mira, pero vamos a ver la gente qué es lo que dice. Bueno, Rogelio Santana, desde la zona oriental, dice, hoy en la mañana soltaron al joven que fue apresado en el estadio Quisqueya tras vociferarle corrupto al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. Es increíble, dice él, que eso haya sido real, que por eso Camacho haya ordenado su apresamiento. Este joven debería dar un ejemplo y demandar a Camacho. Bueno, no es tanto así. No es tanto así. Dijo una rueda de prensa hoy el presidente de la Cámara de Diputados que él no ordenó que apresara a nadie. Ordenó eso. Que no ordenó que apresara a él. Hubiera sido muy burdo que y después también en la fiscalía dijeron, no, aquí no hay nada. No hay nada, porque también Camacho podría haber demandado por difamación. Por difamación. Claro. Porque eso tendría él que probarlo. Pero bueno, la cosa es que no pasó más de ahí. Bueno, Manuel de los Santos, desde aquí, desde la capital, dice, desde el pasado viernes veo con preocupación la situación que vive la comisión compuesta por decenas de campesinos en representación de la Unión de Productores Agropecuarios del Ceibo y Atomayor, Mamatingó, que se han instalado alrededor del Palacio Nacional, que vinieron en peregrinación desde Vicentillo en procura de que el presidente de la República los reciba para que escuche sus reclamos. Efectivamente, Juan, qué ejemplo de ciudadanía están dando esos campesinos del Ceibo y Atomayor. Así es, sí. Muy bien. Debe ser emulado este gesto. Yo pienso que sí, cuando este pueblo aprenda que solo movilizándose puede alcanzar lo que se proponga, nos salvamos. Danilo Reyes, el maestro, nos escribe desde Puerto Plata, dice que este fin de semana muchos puertoplateños de distintas edades y clases se unieron en un mar humano que recorrió varias vías locales en la tradicional caminata rosada por la vida, con la finalidad de solidarizarse con Manos Unidas contra el Cáncer, que preside el obispo de Puerto Plata, Monseñor Julio César Corniel Amaro. Una gran actividad, no todo es malo, aquí en la novia del Atlántico. Muy bien. Dice Danilo Reyes. También esas son movilizaciones muy nobles y muy trascendentes. Así es. Qué bueno, la solidaridad como sea que se exprese es un valor fundamental en la realidad de cualquier país. Muy bien. ¿Terminamos? ¿Ya se acabó esto? Así es. Como quien dice, nos vamos. Y nos vamos. Hasta mañana. Buenas noches y buenos días.